tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Piedra, Papel y Tinta, un programa producido por La Razón en alianza con Cadena A. Como todas las semanas, el equipo editorial del programa ha preparado una entrega especial para hablar de los temas de interés, para hablar de los temas de coyuntura. En esta primera parte del programa vamos a referirnos a las perspectivas económicas del desarrollo boliviano y en una segunda parte vamos a conversar acerca del futuro de Luis García Meza a propósito del pedido que ha hecho su abogado de que permanezca durante los próximos años que le quedan de condena en el hospital de Cosmil. Para esta primera sección del programa hemos invitado y gentilmente han aceptado dos personas entendidas en la materia. Tenemos aquí a mi izquierda al señor José Luis Evia, asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio. Bienvenido, José Luis, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y a su izquierda está don Alberto Bonadona, economista, quien también está constantemente opinando y analizando los temas de coyuntura en diversos medios de comunicación. Le agradecemos mucho su presencia en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Y como no podía ser de otra manera, lo que es muy importante para nosotros es tener a nuestro especialista en el área económica en el periódico La Razón, nuestro editor del área económica, Miguel Lascano, un compañero de trabajo de hace muchos años. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Bueno, eres de la casa, o sea que en realidad eres anfitrión de este programa. Gracias, Patricia. Buenas tardes. Y ya que les presentaba a Miguel, quiero ser precisamente, o en realidad quiero dar paso precisamente a Miguel para comenzar esta charla. Por favor, Miguel. Bueno, gracias ante todo por la presencia, por haber aceptado la invitación. Mi primera pregunta va para el licenciado Evia. La situación actual de las empresas es bastante delicada, lo sabemos bien. Se ha hablado de que hay varias empresas que están quebrando en el sector productivo, en el área industrial. Pero ¿cuál es la situación de las empresas que están afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio? ¿Es la misma situación? Sí, bueno, lo que hay que entender es que ha cambiado sustancialmente el entorno económico y esto tiene efectos sobre todas las industrias, ¿no? En todos los sectores. Entonces, lo que ha sucedido y lo que estamos viendo y lo que están viendo muchas empresas afiliadas a la Cámara de Comercio es que sus ventas no son tan dinámicas como en los años anteriores. Y si uno habla con los afiliados, con los asociados, uno va a encontrar que nadie le va a decir que está vendiendo más. Al contrario, la mayoría de los afiliados ciertamente ven que hay una disminución en sus ventas, ¿no? Se están reduciendo las ventas y esto obviamente trae dificultades a las empresas. Ciertamente no es el mismo caso para todas las empresas. Hay empresas más grandes que tienen mayor capacidad y podrán enfrentar la crisis de mejor manera, pero lo que preocupa sobre todo son las empresas medianas y pequeñas que tienen menos capacidad y que están más expuestas a estos riesgos y que pueden tener mayor impacto. La crisis en general y la caída en las ventas puede tener mayor impacto. Entonces, esta situación está poniendo a todas las empresas, a unas más que otras, en una situación de fragilidad, fragilidad económica, ciertamente. ¿La Cámara tiene reportes sobre el número de empresas que se han cerrado? La Cámara Nacional de Industrias hablaba, por ejemplo, que en su sector, en lo que va del año ya son 280, y en el sector de la construcción hablaban que son más o alrededor de 400 empresas. Sí, bueno, lo que la Cámara hace y tiene datos es sobre la cantidad de empresas que están afiliadas a la Cámara y que se desafilian por razones de que están cerrando, ¿no? Y ciertamente a principios de año hemos tenido muchos casos, muchos de estos casos, ¿no? Entonces, empresas que debido a que han dejado de operar, han cerrado sus operaciones, entonces han pedido ya no pertenecer a la Cámara, lo cual es obvio, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ha levantado cierta alarma, nos ha preocupado, porque estamos viendo que ciertamente hay empresas que están decidiendo cerrar sus operaciones porque la situación económica se ha complicado, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, como les digo, el factor más importante es ciertamente la caída en el nivel de ventas, ¿no? Entonces, dado que la Cámara de Comercio representa sobre todo al sector de los comerciantes, a los importadores, el mayor ingreso que tenemos es por las ventas de los bienes que se importan, que importan los asociados a la Cámara, y ciertamente se está viendo una reducción en la cantidad de bienes que se están vendiendo, hay una reducción de ventas, ¿no? Ciertamente todavía no es una cosa que podamos llamar una crisis en las ventas, pero hay una reducción notoria en el nivel de ventas de las empresas, ¿no? Y esa es la principal preocupación de nuestros afiliados. Señora Bonadona, el señor Evia habla de crisis económica en el país. El gobierno dice que esta crisis no existe, que efectivamente hay una desaceleración en la expansión.
Desde su punto de vista, ¿está Bolivia en crisis o no? Sí, yo pienso que está en una crisis resultado de un shock externo debido a la caída del precio de las materias primas. Y esto ha ido agravándose a partir del año 14. A mediados del año 14 empieza a caer el precio del petróleo, nuestro gas está atado a ese precio y ha tenido un efecto que paulatinamente se siente. Yo pienso que está en crisis. Ahora, tal vez el ministro confunde crisis con recesión. No estamos en una recesión, pero sí estamos en una crisis que se profundiza y que, si bien no se agudiza a extremos, es porque se tiene una gran cantidad de reservas todavía que van a permitir un tiempo más pues, soportar, digamos, el vendaval que está golpeando a las otras economías. En realidad, lo que ha ocurrido es una caída muy fuerte de la demanda interna, porque era una demanda derivada de la venta de las materias primas a buenos precios, porque seguimos vendiendo materias primas, solo que a malos precios. ¿Cuáles son los síntomas de un país cuando está en crisis? ¿Qué se siente en lo cotidiano, en la calle, en la macroeconomía, en la microeconomía? ¿Qué se siente? Bueno, yo creo que lo primero es que se dejan de vender cosas, ¿no es cierto? Y hay empresas que van a poner gente en la calle. Ahora, aquí en Bolivia eso no se siente mucho porque hay un gran colchón que se llama la informalidad. O sea, la gente que se ve sin empleo por alguna razón, pues empieza a vender lo que sea. O se dedica al contrabando, o que si es de clase media, es un contrabando de clase media. O sea, va a viajar a algún otro país, compra ropa, vuelve y vende, ¿no? Y ese es el tipo de situación que se da en Bolivia. Y la gente pues busca formas de generar un ingreso que no necesariamente supone estar dentro de la formalidad, o sea, un empleo con un empleador que esté pagando a la seguridad social, sino comprando barato y vendiendo caro, haciendo algún tipo de negocio. O sea, en ese sentido, el comercio incluso al que se refiere José Luis, el comercio formal es el que cae, es el que se desafilia temporalmente de la Cámara, pero debe seguir vendiendo algo porque no aumenta tampoco enormemente el número o la tasa de desempleo en Bolivia. La tasa de desempleo se mueve muy lentamente en Bolivia, a pesar de que se puede ver mucha gente que no tiene empleo formal, ¿no? O sea, tenemos ocupados, pero pero obviamente no es gente que está beneficiándose de todo el respaldo legal. Claro, tenemos la ocupación que es definida por el INE, ¿no es cierto? Que es definida de forma más o menos internacional. Gente ocupada es la que tiene cierto número de días al mes. En Bolivia son 7 días que ha trabajado en el mes, aunque sea vendiendo naranjas en la esquina. Pero que sí es un trabajo, pero ya está. No, pero es una ocupación, pero otra cosa es que tenga un salario, que tenga AFP, que tenga seguridad, es otro asunto, ¿no? Y ese es más o menos el gran colchón que tiene esta economía, que si no fuera ese gran colchón, pues sentiríamos nosotros la crisis de forma muchísimo más aguda. Licenciado, ¿cómo estamos actualmente? O sea, haciendo una comparación con los países de la región. Yo sé que hace años, por el tema de la bonanza, los buenos precios, Bolivia, y obviamente Bolivia más que otros países, por el tema de los hidrocarburos, la exportación de hidrocarburos y minerales, estábamos bien. Pero haciendo una comparativa con la región, ¿cómo estamos? ¿Estamos tan mal? ¿Estamos más o menos? ¿Cómo estamos? Bueno, lo que señalaba, es decir, seguimos vendiendo nuestras materias primas. Y yo diría, tenemos dos economías bastante maltrechas, que no tienen la capacidad de decirnos, bueno, ya no queremos comprar su gas, por ejemplo. O sea, nos van a seguir comprando gas. Petrobras está en una situación tan lamentable que hasta lavarse la cara pasarán 10 años. Entonces, mientras tanto, nos van a seguir comprando gas. La Argentina, hasta que efectivamente pueda autoabastecerse, Dios y su ayuda, unos buenos años. Entonces, van a seguir comprándonos gas. Seguimos exportando estaño y en realidad cuando uno ve la estadística del estaño es muy interesante ver que la cantidad que se exporta es más o menos constante, es casi una línea recta de la exportación de estaño. No ha variado. Entonces lo que varía es el precio.
Cuando sube el precio, claro, sube la plata que recibimos. Baja el precio, baja la plata que recibimos. Pero la cantidad que producimos es más o menos constante, cosa que no ocurre con el zinc, por ejemplo, ¿no? El zinc tiene otro comportamiento. Pero el estaño es el producto, digamos, emblemático de Bolivia y de la economía boliviana, y lo seguimos exportando. Ahora, algunas manufacturas no han caído de forma así drástica. Que si, por ejemplo, muebles o algunas manufacturas que tienen nichos de mercado que además van a vender en dólares y van a recibir en dólares, no han sentido ese impacto. Pero sí otro tipo de manufacturas que son, por ejemplo, alimenticias. Yo preguntaba el otro día, o me contaba más bien, dice una caja de picadillo en la frontera con Argentina, cada lata cuesta menos de $1 y uno la compra aquí a 5 bolivianos, ¿no? Bueno, entonces eso viene a empujar algún tipo de producto alimenticio a Bolivia, claro que sí, porque esos precios son muy baratos respecto a lo nuestro. Bueno, y lo propio ocurre con algunos otros vecinos, ¿no es cierto? Pero eso agrava la situación, tanto de alguna industria manufacturera, particularmente de alimentos, y también la de confecciones. Y en confecciones, pues eso ya se veía venir desde hace mucho tiempo, donde la producción china, todos los productos chinos que pueden venir en confecciones son tan baratos frente a una industria que no produce ni la tela, ni el hilo, ni el cierre, ni los botones, y tiene que comprar todo de la China. Entonces, por supuesto que nos va a salir más caro. Tiene que ver mucho el tipo de cambio también, la devaluación que hubo en los países vecinos, ¿no? Para que haya una inundación de productos en Bolivia. Yo diría hasta cierto punto, porque por ejemplo el caso del Brasil, tuvieron una devaluación, digamos, del 25%, pero su inflación es del 30%, entonces como que no necesariamente eso los ha puesto en mejor pie. En alguna forma sí nos agrava, como decía, en algunos sectores, pero no es algo muy profundo. Lo serio para Bolivia es la caída de los precios internacionales en el mercado de materias primas. Y eso es lo más serio. Y eso genera menos ingresos y por lo tanto la inversión pública también va a afectar a la inversión pública y a las obras que está haciendo este gobierno y los municipios. Bueno, la inversión pública está tratando de salvarse, digamos, de decaer, yo diría por dos vías. Una, que es el crédito internacional. O sea, en este momento nosotros no estamos prestando como Bolivia mucho dinero, se supone, de la China. Pero el crédito internacional en general de los países industrializados ha bajado en cuanto a la tasa de interés. O sea, hemos ido al que más caro nos va a cobrar. O sea, tampoco es muy inteligente la movida, pero la cantidad de dinero que estamos recibiendo está compensando la caída de las exportaciones. Y por otro lado, hay una política clara de empujar la inversión pública como una forma de evitar una mayor caída de la demanda interna. Señor Hevia, ¿cuáles son los estímulos que ha preparado el gobierno para su sector y ya desde el empresariado, cómo pueden aportar ustedes para evitar que este proceso, que se nota y es obvio que está yendo paso a paso hacia la desaceleración, se contenga? En realidad hay un gran esfuerzo de todo el sector privado por invertir, ¿no? Si uno ve las cifras de inversión, la inversión privada también ha crecido importantemente y eso está mostrando que aún en un ambiente de desaceleración hay un esfuerzo de los empresarios bolivianos por invertir y por apoyar al país, ¿no? Ahora, uno de los grandes problemas que tiene obviamente la inversión privada y uno de los riesgos que enfrenta, y creo no solo la inversión privada, sino el país, es el incremento de los costos laborales, ¿no? Los últimos años hemos visto un incremento muy fuerte de los costos laborales y eso unido a que la depreciación del tipo de cambio de los países vecinos, como señalaba el editor de La Razón, está haciendo que muchas empresas se encuentren que es muy difícil competir con el sector externo, ¿no? Y dado que las empresas están ya por la caída en ventas en una situación frágil, mayores incrementos tan fuertes en el salario y sobre todo el pago del segundo aguinaldo, que es algo que inquieta mucho a muchas empresas y que eventualmente podría definir la subsistencia o no de muchas empresas, sobre todo las más pequeñas,
es algo que preocupa sumamente al sector, ¿no? En una situación en que, como Alberto ha descrito, los ingresos están cayendo, no creemos que sea la política más adecuada seguir incrementando los costos laborales, ¿no? El incremento en los costos laborales pone en mayores dificultades a las empresas, pone mayores riesgos a las empresas, y esto eventualmente tiene un efecto sobre el mercado de trabajo también, ¿no? Entonces, ciertamente cuando se hace más caro la contratación de trabajadores, es más difícil contratar, las empresas van a contratar menos trabajadores, y eso va a hacer que mucha gente no pueda obtener un empleo digno. Ciertamente va a ir al mercado informal y va a tener un sustento de vida, pero no va a poder tener un empleo formal, donde en la empresa privada, donde se reconocen todos sus beneficios sociales, se les paga su aguinaldo, indemnización, primas, etcétera. En esa lógica es más fácil invertir en capital que en recursos humanos. Quiero decir, ¿este fenómeno ya se está presentando? Bueno, lo que estamos viendo y lo que se está viendo ciertamente que es muy difícil, es muy complicado ahora contratar, ¿no? Es muy costoso contratar, y ciertamente muchas empresas, si tienen la opción de invertir más bien en capital, que les haga el trabajo que puede hacer un trabajador manualmente, prefiere invertir en capital porque tiene mucho menos problemas, ¿no? Esa es la realidad. No solamente está el tema salarial, pero está el tema de la inamovilidad salarial, inamovilidad laboral, ¿no es cierto? Es decir, usted ya no puede, prácticamente en los hechos, uno ya no puede despedir a los empleados, ¿no? Y eso, que parecería ser una buena medida, tiene su lado malo, ¿no? Porque cuando uno cierra la puerta de las empresas para que los empleados no salgan, también la cierra para que los empleados no entren, ¿no? Me explico. Lo que sucede es que los empresarios, como saben que no van a poder despedir a ningún trabajador, entonces cuando contratan son mucho más cuidadosos, porque saben que si contratan a alguien que no va a responder como ellos esperaban, no lo pueden despedir más adelante, claro, ¿no? Y entonces esto hace que haya menos movilidad en el sector laboral, esto hace que haya más dificultad para la creación de empleos, y al final siempre lo que resulta es que los trabajadores que quisieran entrar al sector formal y ganar un salario, lo que llamamos tener un empleo digno, no pueden hacerlo, ¿no? Refería usted, perdón, el doble aguinaldo y la propuesta de la COP en este sentido, a la espera de los resultados del reporte del INE, era que en adelante que sea un doble aguinaldo selectivo, o sea, que la gente que solo gane por debajo de los 5.000 bolivianos recibe este beneficio. ¿Es técnicamente una salida un poco más equilibrada o no sirve la propuesta de la COP? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, el problema con eso es que esto discrimina, frena el empleo juvenil y el empleo de las personas con menos capacidades, ¿no? Entonces, si yo tengo un costo laboral por alguien que es menos calificado, tan elevado que casi es igual a alguien que tiene una mejor calificación, yo voy a preferir contratar al más calificado, al que tiene más experiencia, ¿no? Entonces, esas políticas, el problema que tienen son estos efectos, ¿no? Una política como la que usted señala, lo que va a terminar haciendo es que las empresas, por razones de competitividad, etcétera, terminen no generando empleo juvenil, ¿no? Y eso, de alguna manera, con el incremento tan fuerte que ha habido en el salario mínimo, es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el desempleo que estamos empezando a ver es sobre todo el desempleo de las personas más jóvenes y el desempleo de las personas con menos capacidad, porque el salario mínimo es tan alto que una persona, el momento en que tiene que escoger, un empresario, el momento que tiene que escoger entre contratar un trabajador con experiencia o uno sin experiencia, y casi les paga lo mismo, entonces obviamente se va a decidir por alguien con más experiencia. Mi última consulta, señor Hevia, ¿cuáles deberían ser las medidas que debería aplicar el gobierno o incentivos para evitar todo esto que está pasando en el mercado laboral, ¿no? Con las empresas fundamentalmente? Hay el tema, por ejemplo, de la presión tributaria, lo sabemos bien, es una de las constantes quejas del sector empresarial. Está el tema del contrabando, la informalidad, el tipo de cambio, hay muchos factores. Entonces, ¿cuál sería el pedido para el gobierno para un poco, digamos, atenuar todos estos efectos?
Sí, bueno, creo que hay dos factores muy importantes que están frenando sobre todo la mayor dinámica empresarial, ¿no? El primero es el tema laboral y ciertamente, como ya hemos discutido, en un ambiente de desaceleración económica no es la mejor política seguir incrementando los costos laborales porque se está desincentivando al empleo, ¿no? Entonces, yo creo que de ahora en adelante el gobierno debería ser mucho más cuidadoso con todo el tema de remuneración a los trabajadores, con el incremento salarial, con el doble aguinaldo y con las condiciones de movilidad en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, el tema laboral es el primero. Pero también el tema tributario es algo que sin duda inquieta mucho a las empresas, ¿no? Y en este caso no se trata de pagar menos impuestos, las empresas están dispuestas obviamente a pagar, pero de lo que hay temas muy importantes que las empresas resienten, ¿no? Está el tema de la seguridad jurídica, que es un tema central, ¿no? Hoy en día usted no sabe si eventualmente mañana o pasado mañana le puede parecer un cargo por algo que ha pasado hace 10 años, que tal vez ni siquiera usted era dueño de la empresa, ¿no? Entonces, los empresarios sienten una inseguridad jurídica sobre eso porque están eventualmente expuestos a tener un cargo con elevadas multas y elevados intereses que hacen una deuda muy sustancial por algo que puede haber ocurrido hace 10 años y que probablemente no ha sido un delito en el sentido en que usted no lo ha hecho voluntariamente, sino probablemente es un error, ¿no? Entonces, el problema de la legislación boliviana es que no admite mucho los errores, uno se puede equivocar, ¿no? Y una equivocación, aún que no haya tenido efectos muy grandes en su tiempo, actualizado hoy en día le genera una carga, una deuda impagable, ¿no? Entonces hay empresas que están sufriendo eso, que están viendo que hay deudas, en muchos casos hay deudas muy grandes que pueden aparecer, ¿no? Hay un riesgo y eso también afecta fuertemente a las empresas, ¿no? Señor Bonadona, ¿qué factores han impedido que durante los años de bonanza, los anteriores a esto, se haya podido modificar la estructura laboral, la estructura del mercado laboral? Porque ya usted hacía notar que es una cosa que se mantiene, ¿no? O sea, la informalidad se mantiene, no se están creando empresas. ¿Qué factores cree usted? Bueno, hay varios. Uno ya lo mencionaba José Luis. Pero, por ejemplo, el hecho de que no se abra posibilidades o oportunidades a los jóvenes es el sistema de pensiones para los sectores que ganan más de 5.000 bolivianos. Si la gente que está ya a punto de jubilarse por la edad no lo va a hacer porque lo que va a recibir de pensión es tal la reducción que va a preferir morirse antes de jubilarse, ¿no? Entonces, ¿y eso qué hace? Que ocupa un puesto que podía ocuparlo un joven. Entonces, esa es una situación. Pero la otra, pienso yo, que los proyectos que se han realizado no siempre han sido proyectos que han estado dirigidos para crear grandes o numerosas fuentes de empleo y ha habido un altísimo grado de improvisación, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de Carachipampa. Este es un proyecto que se lo saca de los años 70, que ya era un elefante blanco y se lo vuelve a blanquear ahora para tratar de que renazca de nuevo cuando ya era un fracaso. Y bueno, tal vez la presión de los potosinos, queremos Carachipampa, bueno, sí, pero no les va a servir para nada. Y ahí podría, si fuera una planta moderna, sí se podría tener gran cantidad de empleo. Y lo propio ocurre con otro tipo de plantas, que si la producción de litio, si bien se dice hemos exportado carbonato de litio, pero que sea una planta de litio ya bien establecida, cuando no ha tenido ni siquiera un estudio de factibilidad, un verdadero diseño, sino que se está haciendo camino al andar, pues eso tampoco va a generar empleo masivo, ¿no? Aunque las potencialidades pueden estar ahí. Volviendo al tema nuevamente de la desaceleración de la economía crisis, como quiera que se llame, el reclamo constante del gobierno es el sentido de que gobernaciones y alcaldías debieron haber hecho algo y tomado previsiones para generar nuevos ingresos. ¿Qué pueden hacer técnica y legalmente las alcaldías y las gobernaciones? ¿Qué pudieron haber hecho? Y si las han hecho, quizá podríamos conversar acerca de algunos ejemplos, buenas experiencias, o realmente no están en condiciones de... Yo pondría otro ejemplo en la misma línea que de lo que estaba señalando hace un momento. Digamos Puerto Suárez, ¿sí? Una alcaldía, un municipio que ha insistido en tener una planta para el mutún. Bueno, viene la Jindal
nos toman el pelo, nosotros les tomamos el pelo a ellos también, porque no dimos lo que correspondía, ellos no dieron lo que... Y al final, un contrato mal hecho, se va a la Jindal, y lo que nos queda es un juicio, bueno, como muchas cosas que nos quedan. Bueno, pero ¿de dónde sale la Jindal? Por la presión de Puerto Suárez. Bueno, pero ¿se sabe realmente que vamos a poder alguna vez producir acero? Y ahora viene, en esa época era la Jindal con un contrato de joint venture, o sea, ustedes arriesgan, Bolivia también arriesgamos. Pero ahora ni siquiera hay un riesgo compartido, ahora es nosotros nos prestamos plata para contratar a la empresa Sino Steel, y esta empresa viene, que es una empresa que de dudosa reputación, por más que sea estatal, porque no es estatal del Estado central de la China, sino de alguna provincia de la China, que no tiene todo el respaldo del gobierno, y que la seria duda es que nos va a querer vender una máquina ya usada para producir acero en una época que el acero ha caído enormemente, que grandes empresas en el mundo han cerrado, que tienen seriosísimos problemas en producir. Estoy hablando de la Tata Steel de Inglaterra o la US Steel de Estados Unidos, donde ya están dejando, en Estados Unidos están dejando de producir sobre la base de estos grandes hornos de fundición y utilizan energía eléctrica, y son aparatos que usan más bien digamos, reciclan todo lo que pueda ser hierro, y son plantas de enchufar, así como enchufas tu estufa, cuando se calienta y la apagas o la prendes. Bueno, y en ese sentido, pues eso no estamos teniendo en Bolivia. Entonces vamos a producir un acero que solamente lo vamos a comprar los bolivianos, y por lo tanto va a tener que tener protección frente a lo que significa cualquier acero producido, ya sea por los vecinos o por los propios chinos, va a ser más barato. Entonces ahí se ve cómo las regiones, ese es un ejemplo, pero casi en todas las regiones pasa lo mismo. Es el aeropuerto de Chimoré, es el aeropuerto de Oruro. Queremos aeropuerto, al momentito. Eso no es un fenómeno además solo nacional. En muchos lugares del mundo, regiones que exigen tener aeropuerto, y después son aeropuertos vacíos. España abunda en aeropuertos que son como los de Oruro. ¿Cuál es el criterio de ambos? Podría empezar el señor Hevia, lo que se viene a futuro, las perspectivas para lo que queda de 2006 y 2017. ¿Qué se puede esperar y qué deberíamos hacer? Deberíamos, digo, como Estado, como empresarios privados, como bolivianos. Bueno, esa es una pregunta sumamente difícil, ¿no? Bueno, en general, ciertamente estamos entrando en un periodo de desaceleración económica. Hay problemas importantes que están empezando a surgir en el país y que creo que preocupan a todos, no solamente a los empresarios, ¿no? Yo creo que ahí hay que destacar primero el déficit que tenemos en materia comercial. Tenemos un déficit comercial muy importante y eventualmente a eso hay que prestarle atención. Vamos a tener este año seguramente un déficit mayor en el sector fiscal al que hemos tenido el año pasado, que es un déficit. A finales del año pasado el déficit del sector público ha sido 6.9, entonces vamos a tener un déficit importante este año. Todas esas son alertas que nos están diciendo que algo no está bien en la economía, que la economía no está encontrando un equilibrio, que estamos en una situación de desequilibrio, ¿no? Y entonces lo que hay que resolver esos problemas, porque esos problemas causan inquietud, ¿no? Eventualmente ningún país puede vivir permanentemente con desequilibrios tan grandes y eventualmente eso se tiene que resolver, y eso es lo que causa inquietud, porque no sabemos cómo se va a resolver y cuándo se van a resolver estos problemas, y creo yo que ese es un problema también para el inversionista privado, ¿no? Porque ciertamente está viendo que hay un déficit fiscal, que hay un déficit en cuenta corriente, que esto no es una situación que pueda perdurar indefinidamente en el tiempo, que va a haber que tomar ciertas medidas y entonces ciertamente esas pueden perjudicar a la inversión, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que el país tiene que empezar a pensar es cómo va a encarar estos grandes desafíos que tiene, y cuanto más rápido los encare y los resuelve va a ser más saludable, ¿no? Entonces todos los países que encaran sus problemas rápidamente y pueden solucionarlos bien
ciertamente tiene mejores perspectivas que aquellos países que no encaran sus problemas y dejan que estos problemas vayan evolucionando y convirtiéndose en más pesados más adelante, ¿no? ¿Una dona? Sí, bueno, a ver, yo lo que veía ayer, oí una noticia de que la Argentina ha hecho una gran convención de inversores privados donde han asistido 1.600 empresas del mundo entero, me imagino desde Rusia, China, debe haber Estados Unidos, debe estar de todo el mundo. Cuando nosotros hemos hecho esas convenciones, y además ni siquiera en Bolivia, sino fuera, y lo hemos hecho en Inglaterra y en Estados Unidos, posiblemente la mayoría de los que asistieron son ya los inversores que están aquí, más los banqueros, ¿no? Nacionales también. Pero así grandes empresas que se hayan interesado, no lo veo. O sea, si se quiere atraer a la inversión extranjera, lo que se tiene que tener es una ley de inversiones que verdaderamente motive a venir a Bolivia. Y lo que se tiene como ley en este momento de inversiones es exactamente lo contrario. Es una invitación a que no vengan. Y lo propio con los sistemas de arbitraje, que se ha insistido mucho en ello. La ley de arbitraje es una ley de arbitraje que ninguna empresa que se respete va a aceptar esa forma de generar arbitraje. Eso en el lado privado, digamos externo. En el lado privado nacional, yo creo que si no se cambia muchos aspectos de la legislación laboral, si no se cambian muchos aspectos de cómo formar empresas, el generar una empresa en Bolivia lleva tiempo, esfuerzo, dinero y coima. Entonces, qué sé yo, es algo desgastador. Bueno, ¿se va a lograr empujar eso? Tampoco. Entonces, ahí hay que pensar en cómo se puede agilizar todo este proceso, que supone además una vinculación entre lo privado y lo público, que algún día tiene que llegar y que puede ser exitoso. Y finalmente, creo yo, que hay que orientar a la economía boliviana a partir del conocimiento, o sea, lo que pueden dar las universidades. Hay una serie de investigaciones que hacen las universidades que queda en la estantería y que podrían ser perfectamente utilizadas para orientar un futuro de mediano y de largo plazo que podría ser, creo yo, bastante prometedor. Bien, muchísimas gracias, señor Vélez, señor Bonadona. Miguel, gracias por acompañarnos. Amigos, nuestro tiempo en este primer sector se acaba. Enseguida, tras una pequeña pausa con el canal, vamos a retornar con nuestra colega Lucía Sauma. Conmigo será hasta un próximo encuentro.